El crepúsculo de un viejo orden no siempre anuncia el silencio. A veces abre la ventana por donde entra la luz nueva. Cuando el siglo XVIII despegó sobre los Andes y el Pacífico, Chile seguía siendo frontera y rumor. La guerra que había marcado generaciones dejó huellas en las empalizadas, en las rucas y en las iglesias, cicatrices visibles y voces que aún no se apagaban. Pero algo había cambiado en el latido del mundo. Por un lado, la metrópoli, sobreexigida, buscaba racionalizar su imperio. Por otro, en las calles y estancias del reino surgían prácticas y pensamientos que, como semillas al socaire, empezaban a brotar con una paciencia revolucionaria. En la memoria de la gente, la guerra todavía olía a pólvora y a humo, pero también se mezclaba con la fragancia del café que empezaba a llegar en cantidades mayores, con el cuero nuevo de los caballos y con el olor lejano del azogue y la plata de las minas del norte. En la capital, las campanas llamaban a misa, pero en las tertulias de las casas de comercio se discutían cuentas-precios y las noticias que llegaban en las cartas desde Cádiz o Lima, rumores de reformas llegadas de navíos extranjeros, quejas sobre impuestos. En los mercados, los changos hablaban de barcos ingleses que operaban en la bahía, de piezas de tela tímidas e importadas, de mulas que traían noticas de la minería. Todo eso se sumaba y presionaba. Una sociedad acostumbrada a sobrevivir con poco, ahora debía aprender a manejar nuevas reglas. Una de las transformaciones más visibles fue la presencia, profunda, pedagógica, contradictoria, de los jesuitas. Orden religiosa de misioneros, educadores y administradores, los jesuitas habían logrado durante el siglo XVIII una enorme influencia. Colegios, bibliotecas, misiones y centros de cultivo que, en la periferia, funcionaban como pequeñas repúblicas de conocimiento y producción. Eran hombres de sotana que enseñaban latín y geometría, pero también horticultura y técnicas de regadío. Sabían que la espada no bastaba. La escritura, la escuela, la imprenta y las catequesis podían moldear voluntades. Sin embargo, la presencia jesuítica, poderosa y muchas veces autónoma, terminó por chocar con la idea borbónica de control centralizado. Las reformas borbónicas, impulsadas desde la corona para restaurar los ingresos reales y la eficacia administrativa del imperio, apuntaron directo a lo que consideraban puntos de autonomía. Los privilegios señoriales, las rutas de contrabando y, por supuesto, las órdenes religiosas que poseían tierras y poder. En 1767, la corona española ordenó la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios ultramarinos. Fue un terremoto administrativo y espiritual. En Santiago, como en otras ciudades americanas, las ciudades se despertaron con la noticia: colegios cerrados, bibliotecas incautadas, misas interrumpidas. Para muchos criollos, los jesuitas fueron maestros, protectores y a la vez algo peligroso. Para la corona eran una red paralela que debía ser domada. La salida de los jesuitas dejó un vacío que no fue solo religioso. Fue educacional, científico y hasta económico. Sus colegios, talleres y estancias habían sido nodos de innovación. Allí se enseñaba a calentar el metal más eficientemente, a calcular cosechas, a llevar libros de cuentas. Sus archivos, incautados por las autoridades, contenían mapas y registros que durante décadas serían materia de disputa. Pero también abrió un nuevo tipo de frontera, la del saber secular que, al quedarse sin el velo de la orden, comenzó a pasar a manos de criollos, intelectuales y comerciantes que querían pensar el reino de otra manera. Paralelamente, la reforma administrativa puso foco en la reorganización fiscal, intendencias, mayores controles sobre el comercio, medidas contra el contrabando y cambios en los cargos de gobierno. El modelo intendencial, que trajo nuevos funcionarios con órdenes directas desde Madrid, tenía un objetivo concreto:
que las rentas del imperio fluyeran con mayor seguridad hacia la metrópoli. Pero la lógica práctica del comercio chileno, ligado a la cordillera, a las necesidades regionales y al contrabando con británicos y portugueses, no se adaptó sin resistencias. Los criollos, esos hombres nacidos en América que no eran ya ni españoles de primera ni indígenas, vieron en las reformas una amenaza y una oportunidad. Una amenaza porque aumentaba la fiscalización y acotaba privilegios. Una oportunidad porque los nuevos cargos y oficinas reclamaban gente capacitada, y muchos criollos supieron ocupar esas plazas, aprendiendo así el oficio del poder. La economía del reino también se desplazó. La agricultura central adquirió matices comerciales. Haciendas que habían alimentado a guarniciones ahora producían para mercados más amplios. La ganadería creció en las estancias del sur y los cueros se convirtieron en una mercancía vital. La minería, si bien nunca alcanzó los brillos del Potosí, mantuvo su inercia en el norte y proveyó metal que circulaba a través de rutas de largo recorrido. Por su parte, Valparaíso y los puertos costeros empezaron a latir con mayor protagonismo. Embarcaciones, arrieros y corredores de mercancías tejieron una red donde no faltaba el ingenio del contrabandista. El pulso económico transformaba mentalidades. La lógica del mercado empujaba a reinventar hábitos y a pensar en un porvenir distinto al simple mantenimiento de un señorío antiguo. Mientras tanto, en las aldeas, en los lof y en las rucas, la vida cotidiana continuaba rica en matices. Los ancianos contaban proezas de Lautaro y Pelantaru junto a relatos de peregrinos y santos nuevos. Las mujeres, como siempre, cargaban con la economía doméstica, la memoria oral y las redes de ayuda mutua. El mestizaje seguía su curso silencioso. En los fogones se mezclaban ingredientes, palabras y quehaceres. El aljibe del pueblo recogía confesiones de bautismos y bodas que unían apellidos y geografías. De esa mezcla surgió una cultura del borde, historias, creencias y estrategias que solo pueden nacer en el cruce, no en la pureza. Y fue en ese cruce donde prendieron las ideas de la Ilustración. No llegaron como un rayo directo desde París, llegaron de manera lenta, por libros que se filtraban en concursos literarios, por las polémicas de la prensa y por la experiencia de criollos que estudiaban en universidades europeas. Voltaire, Montesquieu, los códigos de la razón y la ley, todo convivía en la biblioteca de algún comerciante criollo con una copia de la Biblia y un manual de labranza. Lo que para las élites metropolitanas era un debate intelectual para los criollos americanos, representaba una herramienta práctica, la idea de un gobierno más eficiente, leyes más claras y la exigencia de representación empezaron a calar en reuniones de vecinos, en tertulias y en correspondencias. Ese caldo de cultivo intelectual no era homogéneo ni estaba al alcance de todos, pero tenía efectos reales. En Santiago, en La Serena o en Concepción, pequeñas academias y reuniones de notables discutían proyectos de mejoras, canales, relojes, censos. Los periódicos impresos, los que llegaban o se imprimían en la región, empezaron a reproducir debates sobre comercio y representación. El criollo que administraba una hacienda quería saber de administración pública, que no necesariamente es lo mismo que obedecer órdenes a ciegas desde la península. La conciencia de que la lejanía de Madrid convertía en reales los intereses locales servía de combustible para una ambición nueva, la de gobernarse a sí mismos, aunque fuese dentro del marco imperial. No faltaron tensiones. El reformismo borbónico y la Ilustración no eran sinónimos de libertad. Trajeron eficacia, pero también una centralización que hería privilegios y hábitos locales. En 1767, con la expulsión de los jesuitas y con la llegada paulatina de nuevos intendentes, se acentuó una sensación compartida.
Madrid intenta dominar lo que antes dejaba al improviso, y en medio de esa reorganización surgió el fenómeno criollo, una élite local que, educada en unos casos por jesuitas antes de 1767 o por réplicas locales, comenzaba a articular discursos políticos propios. En ese proceso, la identidad criolla se fue forjando entre contradicciones, orgullo local y deseo de legitimidad imperial. Muchos criollos eran religiosos practicantes, propietarios de tierras, hombres de negocios que mantenían lazos de familia con España, pero que a la vez se sentían americanos. Su mundo no era ni blanco ni negro. Era un tejido polícromo de servidumbres, ambiciones y abrazos filtrados por la lejanía geográfica. Las ciudades medianas comenzaron a transformarse. Se ampliaron calles, se construyeron oficinas, se fundaron juntas de comercio. El espacio público, donde antes imperaba la simple supervivencia, empezó a albergar debates que miraban más allá del día siguiente. En esos debates, la idea de representación, de honores y de patrocinios comenzó a chocar con la vieja praxis del caciquismo y la encomienda. La vida cotidiana ofrecía escenas de contraste que parecían pequeñas novelas. Un comerciante criollo que amañaba cuentas para pagar menos tributos. Una machi que acudía a la puerta de la iglesia para negociar la fecha de una fiesta. Un gobernador que aprobaba una orden real en la mañana y a la noche cenaba en casa de un comerciante con quien había pactado la entrega de víveres. Esa complejidad humana es la que forjó, sin ruido de trompetas, la matriz social que luego habría de probar su fortaleza en los años revolucionarios venideros. No podemos olvidar la dimensión internacional, las guerras europeas, la presencia creciente de marineros británicos y la rivalidad naval afectaron el comercio colonial. La corona, más ocupada en mantener su hegemonía atlántica que en administrar cada rincón, fomentó medidas proteccionistas que, en la práctica, empujaron a un mercado ilegal vibrante. Contrabandistas y comerciantes locales supieron explotar esa ventana, y el contrabando terminó por ser no solo fuente de riqueza, sino de experiencias institucionales que enseñaron a los criollos a operar fuera del control directo del rey. El horizonte ideológico se radicalizó lentamente. No fue una línea recta hacia la independencia. Fue un proceso donde la conciencia de la lejanía, el hambre de representación, la educación y la práctica de gobierno local fueron creando una cultura política propia. Hubo conspiraciones, sí. Hubo también proyectos de autonomía administrativa o de reformulación de la lealtad al rey bajo nuevas formas. Algunos armaron milicias criollas para defensa, otros criticaron la imposibilidad de acceder a cargos reservados a peninsulares. La tensión existió desde el ajo más simple de la cocina hasta la carta enviada a la corte. A medida que se acercaba 1808, el pulso era cada vez más febril. Europa ardía en guerras napoleónicas. El orden ibérico temblaba. Las noticias que llegaban a América eran fragmentos que los criollos y comerciantes leían con ansiedad. ¿Hasta qué punto la autoridad de la metrópoli podía sostenerse en un océano de distancia y mareas de intereses locales? Esa pregunta flotaba en plazas, tertulias y estancias. Y sin embargo, en la mirada cotidiana de las gentes comunes, la pregunta tenía otro matiz. ¿Cómo asegurar la tierra para la siguiente generación? ¿Cómo criar hijos que no repitieran los errores de la guerra? ¿Cómo enseñar a leer a una hija? ¿Cómo comerciar sin depender de tasas imposibles? Esas pequeñas inquietudes, multiplicadas por miles, eran la base real del cambio. La política hecha por necesidad. En el último tramo de este capítulo, imagina el paisaje. Un atardecer en la cuesta de Valparaíso, el casco de una hacienda al interior con un viejo reloj de sol, niños chapaleando en un río donde un negro esclavo sujeta una carga y una mujer mapuche amasa pan. En la Plaza de Armas de Santiago, un grupo discute sobre la conveniencia de un nuevo mercado.
En la biblioteca de un colegio secular, un joven estudia astronomía y leyes. En una ruca, una machi canta una oración que mezcla nombres de santos con palabras del viento. Así cerramos este largo pasaje entre 1700 y 1808, no con una explosión única, sino con un conjunto de respiraciones que se han hecho más seguras. El imperio se encuentra desgastado, pero todavía presente. Las fuerzas emergentes, criollos, comerciantes, misiones laicas y la imaginaria ilustrada han plantado las semillas de una nación que aún no ha declarado su nombre. La cruz y la rebelión, la espada y la palabra han construido un territorio híbrido, oscuro en sus injusticias, luminoso en sus posibilidades. Cuando la noche cae sobre el valle y las farolas de las nuevas plazas comienzan a titilar, hay un ruido en el aire que nadie sabe definir. Es la posibilidad. No es el final de la historia, sino el comienzo de otro capítulo mayor. La historia de Chile se ha recién empezado a escribir en plural. Si esta historia te inspiró, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para seguir explorando el pasado oculto de nuestro país. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo capítulo, donde el eco de estas luces y sombras se convertirá en grito. Los ecos de la libertad, Chile despierta, 1808-1818. Cada comentario, cada suscripción, nos ayuda a seguir creando esta saga documental que da vida a la historia de Chile.